Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Cuquín y a nombre de la Asociación Peruano-China les damos las gracias por conectarse a nuestra videoconferencia Liderar y Comunicar en Distanciamiento Social, que estará a cargo de Eugenia Montt, director fundador de DFI Consultores. Eugenia es comunicadora, cat lover, curiosa y tuzón de tercera generación en el Perú, descendiente de cantoneses. Eugenia vivió en Pekín como becaria del Consejo Nacional de Becas de China para estudios del chino mandarín en la Universidad de Renmin entre agosto de 2006 y julio de 2008. Y fue corresponsal para el Diario del Comercio durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Actualmente es consultora especializada en aprendizaje de adultos y alineación de la cultura organizacional, con estudios de maestría en administración de empresas, certificación internacional en coaching y más de 15 años de experiencia en docencia. Queremos darle las gracias a la Asociación Peruano-China por brindar este espacio para el desarrollo profesional de nuestros seguidores. Les cuento un poco la metodología que vamos a seguir. Eugenia va a estar con ustedes en unos minutos, pero si tuvieran preguntas, las pueden dejar a los que están conectados en el Zoom, en la caja de preguntas y respuestas, y a los que están en Facebook como comentarios, y luego yo se las retransmito a Eugenia. Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo y te dejo con nuestros seguidores. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad de estar esta noche aquí con todos ustedes en este espacio tan bonito que lleva ya varias semanas como punto de encuentro, de reflexión y de compartir temas que son relevantes y que muchos de ellos han adquirido matices y ángulos renovados a partir de toda la situación que nos ha traído el 2020. Yo no me siento ajena a esta tendencia y bueno, el tema un poco que hemos conversado, que podríamos tocar hoy, es liderazgo y comunicación en este tiempo de distanciamiento social. Y antes de todo, yo me gustaría hacer una aclaración en el sentido que lejos de traer conclusiones o, digamos, fórmulas mágicas o probadas, que creo que en este año no hay nada comprobado. Mi intención es poder compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos temas que me han llamado mucho la atención en estas aproximadamente 20, 21 semanas que tenemos enfrentando la pandemia del coronavirus. Para eso he preparado algunas láminas para que acompañen un poco este relato y poder ayudar en eso en las preguntas que todos tenemos y que todos estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Entonces creo que se logra ver, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, el tema tiene que ver con liderar y comunicar en distanciamiento social. Y la primera pregunta que a mí me surge, porque lo bonito de tener que organizar tus ideas y pensamientos para poder compartirlos con otras personas, es que tienes que hacerte muchas preguntas, ¿no? Entonces mi primera pregunta es ¿a qué nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de liderar y comunicar ahora en el distanciamiento social? Si venimos del mundo de las empresas, si nuestro enfoque y nuestra mirada está relacionada al mundo de las organizaciones, a cómo resolver la gestión actual en las empresas, además en una coyuntura en donde sin duda hay que enfrentar muchos retos y hay una anunciada recesión económica. Seguramente pensaremos pues que liderar se refiere a eso, ¿no? A cómo gestionar ahora el trabajo a distancia y cómo gestionar equipos de trabajo a distancia. Sin embargo, yo creo que la gran oportunidad que nos trae una situación como la de la pandemia es que el liderazgo seguramente hoy toca en nuestro día a día de muy distintas maneras, ¿no? El liderar realmente se refiere, yo diría, a cómo sacar adelante una realidad donde los límites entre la vida personal y la vida laboral se han reconfigurado, en el que muchas familias tenemos a los niños en casa, porque muchos países todavía, entre ellos el Perú,
no se han reabierto las clases presenciales en los colegios, y ese es un reto enorme, ¿no? Entonces, a ver, como ya habíamos dicho, el 2020 vino marcado por esta palabrita que va a quedar en la memoria de varias generaciones, que es el coronavirus, ¿no? Coronavirus, pandemia, etc. Y yo creo que ha sido súper interesante y divertido porque esta pandemia pues no se ha hecho presente en cualquier momento del año, ¿no? Curiosamente, y aquí me van a permitir salir un poquito del tema, es una nota al pie, curiosamente todo este tema comienza a surgir justamente cuando se va a abrir un nuevo año, el año 2020, y no solamente eso, sino donde se está abriendo todo un nuevo ciclo en el zodiaco chino, un nuevo ciclo de los 12 elementos, ¿no? Este es el año de la rata, cuando comienza a renovarse todo el ciclo de los 12 animales, ¿no? Entonces, y es curioso si pensamos que cuántas son las personas infectadas oficialmente en el mundo con COVID-19, ¿no? No llegan todavía oficialmente, digo, a 17 millones de personas. Y podemos decir que hay distorsión estadística, entonces digamos que vamos a multiplicar esa cifra por 10, y si la comparamos frente a la totalidad de la población mundial, que son miles de millones de personas, pareciera que no es una cifra tan significativa. Y si nos centramos incluso en la cantidad de muertes oficiales que esta pandemia ha traído, está superando, llegando alrededor de los 663,000 muertes, que en términos absolutos no parece una cifra tan alarmante. Por supuesto, cada muerte es invalorable, ¿no? Y cuando todos pensamos en los familiares, los amigos que hemos perdido en estos meses, yo personalmente, se lo comentaba ayer a mi familia, les decía, prácticamente cada día estoy dando pésames, ¿no? Entonces, eso es un primer tema creo que para pensar y reflexionar, y lo que significa eso en términos de liderazgo, ¿no? Significa afrontar situaciones o un escenario que no habíamos previsto. Y fíjense, aquí un poco viendo cuáles son las reacciones y lo que surgió en la mente de todas las comunidades en general durante los días del anuncio de la pandemia. Fíjense, esta es una nube de palabras elaborada por Brandwatch. Yo la he tomado de la página web de Ojo Público. ¿Qué es lo que hicieron? Extrajeron 172,000 tweets que se compartieron y recompartieron entre el 11 y 12 de marzo. Solo 2 días, 172,000 tweets. Y se elaboraron las palabras más frecuentes mencionadas en todas esas publicaciones, ¿no? Y vemos que son estas, ¿no? Coronavirus, COVID-19, salud, Italia, España, urgente, marzo, medidas, casos. Ahora, ¿qué es lo curioso de este dato? Que haciendo una evaluación, un cruce de cómo estaba siendo la reacción de las personas en estos primeros días de pandemia, el análisis indica que el 68.66% de los contenidos que se publicaban en esos días eran irrelevantes. ¿En qué sentido? Por supuesto, estos contenidos hablaban de cómo se estaba esparciendo la pandemia en el mundo, pero parece ser que el foco no era necesariamente cómo prevenir el contagio. Entonces, sin duda, estamos en una época donde lo que abunda es la información. En el siglo XX se mencionaba que la información era poder. Evidentemente, eso en el siglo XXI ya no es así. Yuval Noah Harari, en su tercer libro, 21 lecciones para el siglo XXI, dice en
línea 1 y 2 de la introducción de ese libro, ¿no? Dice, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Es decir, no se trata ahora de tener la información, lo que sobra, abunda y nos genera incluso niveles de estrés alto, es más bien la abundancia de información. El punto es la claridad que podemos tener para procesar esa información, para saber diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira, un concepto que se acuña hace varios meses atrás, como 3 o 4 años, cuando comienza a hablarse de la posverdad, ¿no? Para saber seleccionar cuáles son las fuentes a las que queremos creer, incluso cuando sabemos seleccionar cuál es la información que queremos compartir. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo una tía que ya tiene más de 70 años, casi llegando a 80, y como es un familiar, comparto con ella varios grupos de WhatsApp, ¿no? Y por supuesto, ella también me puede escribir a mí directamente. Bueno, esa tía cada día manda 1 o 2 videos y los manda a todos los grupos donde estamos casi las mismas personas en los grupos familiares, y además también me lo manda a mí. O sea, parece ser que no logra diferenciar que si yo estoy en el grupo, también recibo la información allí. O quizás mi tía sea una compartidora compulsiva. Ahí están los gatos pasando por participando en la conversación. Bueno, entonces, ese es todo un tema, ¿no? Saber diferenciar en esta gran vorágine de información, y por eso este autor menciona que hoy en día lo que en realidad nos da poder, en el sentido de nos da un manejo de nuestra realidad, es la claridad que tenemos con respecto a toda esa información que nos rodea. ¿Y qué es lo que ha pasado en esta situación que nos presenta esta nube de palabras? Pues lo que ha pasado es que se ha roto la confianza, ¿no? Y yo busqué la definición de la palabra confianza. Y ahí dice, ¿no? Es la esperanza firme de que algo va a suceder de la manera que nosotros esperamos. Imagínense si eso podemos darlo por sentado hoy en día, ¿no? La segunda definición que encontré es, la confianza es seguridad, ¿no? Estas definiciones están tomadas del diccionario de Oxford. Desde el punto de vista de las comunidades, de las organizaciones, y las familias son un tipo de comunidad y de organización también, pues la confianza es el ingrediente que permite las relaciones interpersonales. La confianza es ese componente básico que supera todos los demás componentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa que se haya roto la confianza en términos de liderazgo, ¿no? Pues bueno, miren, para tener un poquito esa idea, en esta diapositiva yo resumo la situación, el entorno y el contexto que estamos viviendo ahora. Por un lado, el entorno VUCA, que es un término muy mencionado y muy utilizado en distintos espacios empresariales, y que es un término que fue desarrollado durante la Guerra Fría. Es un acróstico que tiene que ver con estas 4 características, ¿no? V de volátil, U de incierto, según la traducción en inglés, la C de ambiguo, perdón, la C de complejo y la A de ambiguo. Y creo que no hay que explicar mucho por qué ahora mencionamos que el entorno es VUCA. Lo curioso es que antes habían organizaciones VUCA, mercados VUCA, personas con situaciones VUCA, pero ahora parece ser que el planeta entero está en VUCA, ¿no? Yo vi un meme hace 2 días en Facebook que decía, por fin, por primera vez, mis problemas son los problemas de todos, ¿no? Entonces, esa es una circunstancia, una situación. Lo otro es un modelo que está en el lado derecho de la diapositiva, que se llama el modelo de la economía de bajo contacto, por su traducción en inglés, ¿no? La Low Touch Economy.
Y básicamente es un modelo que se ha desarrollado desde hace varios meses, justamente a partir de la situación de la pandemia. Y si lo quisiéramos resumir es, lo que tendríamos que fijarnos es en cuáles son los hábitos y regulaciones que han surgido en este año, ¿no? El hábito, tienes que salir con una mascarilla en la mano y colocártelo apenas estás en la calle. Las regulaciones, ya ni qué decimos, ¿no? Estamos nosotros en Perú en plena reactivación económica y, bueno, todos los establecimientos comerciales y los negocios que quieran reabrir sus actividades necesitan presentar una serie de protocolos y formatos que luego deben ser validados y están a la espera de las inspecciones, etcétera, ¿no? Lo que también este modelo dice que esta adaptación no es ni será sencilla, ya podemos mencionar, ¿no? ¿Qué tan fácil nos resulta encontrarnos con 3 amigos o un grupo de amigos y simplemente saludarnos sin darnos un beso? O sea, en Perú es súper común y en Sudamérica saludarse con beso. Creo que es una costumbre y un hábito que no va a ser sencillo terminar de erradicar, sin embargo sucederá. Y podemos hacernos algunas preguntas importantes, ¿no? ¿Cuáles son ahora las expectativas de las personas? En la próxima diapositiva vamos a verlo un poquito, ¿no? Luego, ¿cuál será el impacto en las diferentes actividades e industrias? ¿Y cómo debemos adaptarnos? ¿Qué debemos hacer? Quienes deseen profundizar un poco más en este concepto, lo buscan en internet. Hay algunos laboratorios de pensamiento, unos tanques de pensamiento que han desarrollado este concepto. Hay abundante información, sobre todo en inglés, ya se encuentra también en castellano. Y me quedaba yo con esta pregunta: ¿cuáles son ahora las expectativas de las personas? Pues miren, este es un modelo clásico, ¿no? Esto es la pirámide de Maslow, tiene ya varias decenas de formulado, pero es un modelo bastante sencillo y claro que categoriza las necesidades de los seres humanos. Entonces, ¿qué ha sucedido en esta realidad? Que las personas nos hemos movilizado en nuestras necesidades hacia la parte inferior de la pirámide, ¿no? Estamos atendiendo las necesidades básicas y fisiológicas, atendiendo las necesidades de seguridad, que significa seguridad física, o sea, salud también, seguridad en el empleo, asegurar la seguridad de la familia, de los recursos que necesitamos para vivir, protección, etc. Y estamos bastante también en las necesidades de pertenencia. ¿Quiere decir que las otras dos no son importantes? Seguramente lo siguen siendo. Importantes, sí, pero las urgentes están en la parte inferior de la pirámide. Preguntémonos, si no, qué ha sucedido con todo el mercado de los bienes de lujo, ¿no? ¿Qué ha sucedido con los restaurantes de lujo? ¿Qué ha sucedido con los automóviles de lujo? Con todo lo que significa el consumo de lujo. ¿Y qué es más importante ahora? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por un tanque de oxígeno? ¿Por un frasco de ivermectina? ¿Por conseguir las mascarillas N95? ¿No? De eso estamos hablando. En su momento, la compra de papel higiénico, un producto de primera necesidad, ¿verdad? Entonces, de esto un poco se trata, y eso reconfigura bastante el discurso, el tipo de comunicación y la forma que necesitamos desarrollar para poder relacionarnos correctamente. Y fíjense, hay otro tema interesante, ¿no? Esto me llevó a una pregunta que era, ¿y cómo es la pirámide de Maslow, por ejemplo, en los más jóvenes? Y de alguna manera, quizás esta pandemia lo que esté permitiendo es que tomemos algunas, voy a decirlo así entre comillas, buenas prácticas de cómo resuelven sus necesidades los jóvenes. Miren, este es un esquema de la misma pirámide de Maslow, pero digamos de los millennials, ¿no? Entonces allí se ve de una manera mucho más visual cómo resuelven los millennials, es decir, los chicos que tienen alrededor de 25 años para abajo,
30 años para abajo, bueno, 25, digamos, para no exagerar, sus necesidades. Y fíjense, me parece curioso la de abajo, la inferior, las necesidades básicas y fisiológicas. Bueno, los chicos lo resuelven con mucha comida ya procesada o lista para utilizar, ¿no? Fast food, comida que ya está, digamos, solamente para calentar. Uno no se imagina fácilmente a un millennial cocinando un ají de gallina, haciendo una sopa, ¿no? Como lo hacían nuestras abuelas. Seguimos subiendo y ahí hay algo interesante, ¿no? Las necesidades de seguridad para los jóvenes significa tecnología, ¿no? Y un lugar donde dormir. Entonces preguntémonos cuál es el impacto que ahora está teniendo la tecnología en la solución de nuestra vida diaria en estos tiempos de cuarentena y de distanciamiento social. Yo intenté comprar un micrófono la semana pasada y noté que todo lo que es periféricos ha tenido un nivel de venta altísimo. Micrófonos, mouses, audífonos, ¿no? Todos esos pequeños accesorios que vas conectando a tus computadoras. Incluso la venta de teléfonos, la venta misma de celular, de computadoras y de tablets. Y la pregunta es por qué se han vendido más este tipo de artefactos. De alguna manera, para un sector de la población, seguramente para poder brindar el acceso a las herramientas tecnológicas a los chicos que están ahora haciendo educación desde casa. Otro grupo seguramente han sido todos los influencers que han tenido que potenciar sus herramientas para poder continuar haciendo sus publicaciones online, ¿no? Otro grupo seguramente habrán sido maestros y profesionales que ahora desarrollan actividades a distancia. Pero lo cierto es que parece ser que todo este segmento de tecnología, pues ha tenido una alta demanda, ¿no? Luego nos vamos a los temas de pertenencia y vínculo, ¿no? Que está en el medio de la pirámide. Y ahí dice, ¿no? Netflix, Spotify, networking, pues todos hemos tenido que volcarnos también a eso. Y seguimos subiendo, y miren, dicen, el siguiente nivel, el nivel que yo diría que se podrían denominar las tribus urbanas, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cuánto ha crecido el sector de la comida saludable? ¿Cuánto ha crecido el sector de los ejercicios en línea, de actividades como clases de baile, clases de pintura, etcétera? Porque hemos tenido que desarrollar o destinar más tiempo a actividades de recreación dentro de casa. De alguna manera, aquellos que no somos millennials, que estamos en las generaciones precedentes, nos estamos acercando mucho más a los millennials quizás, ¿no? Y luego, en el nivel 1, están, bueno, los puestos y las iniciativas, los festivales de música, los perrijos. ¿Han notado ustedes la cantidad de personas que en las últimas semanas han adoptado una mascota, un perrito, un gatito? Realmente también es algo que ha surgido como tendencia, ¿no? Entonces, digamos que es interesante observar cómo parece ser que la forma en que los más jóvenes resuelven sus distintas necesidades también se ha hecho mucho más amplia en la pirámide. Eso es algo muy simpático porque puede ayudarnos a generar empatía intergeneracional. Esa es una oportunidad también que da la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en un mundo VUCA? Miren, aquí hay solamente para presentarlo rápidamente, no voy a profundizar allí, pero frente a estos 4 aspectos de la realidad VUCA, en la columna de la derecha está cómo se hacía de manera tradicional y en la columna del centro está cómo tenemos que enfrentar esta situación hoy, desde el punto de vista del liderazgo, cómo seguir manteniéndonos vigentes, cómo lograr asegurar nuestra supervivencia en el plano personal, en el plano familiar, en el plano laboral, ¿no? En el plano de los negocios, etc.
Entonces, pues sin duda estamos en un escenario de cambios y esto lo que hace, por supuesto, siempre, como todo cambio, es traer posibilidades. ¿Cómo lo hacemos? Miren, aquí hay un autor bien interesante que yo sigo mucho, que seguramente muchos de ustedes conocen, Simon Sinek, y él tiene un libro muy bueno para estas épocas que se llama El juego infinito. Ahí él menciona algunas cosas interesantes, ¿no? Él dice, ¿por qué Netflix no lo inventan ni la televisión ni el cine? ¿Por qué iTunes no lo inventa el mundo de la música? Lo inventa, de hecho, una compañía que construye computadoras. ¿Por qué el Kindle, es el artefacto para leer ebooks, no lo inventa la industria editorial? ¿No? Lo inventa una industria de comercio, o sea, de retail, como Amazon, ¿no? Amazon lanza el Kindle, ¿no? Y él dice, ¿por qué? Porque todos estaban sosteniendo el status quo, la tan conocida zona de confort. Entonces él dice, no protejas tu negocio, tú mismo intenta destruirlo, que es algo que la compañía 3M hacía como filosofía durante muchos años, ¿no? Si tuviéramos que hablar de esto desde el punto de vista de liderazgo, yo diría, quizás la consigna ahora es, no defiendas tu estilo de liderazgo. No creas que porque tenías una forma de gestionar que hasta ahora había dado buenos resultados, es posible seguir haciéndolo de la misma manera. Quizás ahora lo que tendríamos que hacer justamente es intentar romper el estilo, ese molde, esa fórmula que tenemos y ensayar nuevos métodos. Esa es la oportunidad, ¿no? Porque además el público y las personas que nos rodean están dispuestas a probar en escenarios nuevos. Cuando todo se mueve, es un buen momento para sacar nuevas fórmulas y nuevas, y nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, a ver, habilidades de líder en tiempos de distanciamiento social. Miren, hoy, después de las semanas transcurridas, si buscamos habilidades de líder, competencias de líder, hay listas de todos los tipos para todos los gustos, pero también hay bastante coincidencia en muchas de ellas, ¿no? Yo tengo un poco este listado, es un listado más o menos complejo, y lo que me gustaría resaltar es que no necesitamos tener todas estas habilidades hoy. Más bien deberíamos irlas mirando e ir poco a poco revisando cuáles ya son una fortaleza en nosotros o cuáles deberíamos tratar de desarrollar si todavía no le hemos puesto mucho ojo anteriormente. Casi en la mayoría de los casos todos necesitamos ahora revisar y adaptar mucho la forma como hemos venido haciendo las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ante todo, lo que hay que tener de todas maneras es una disposición optimista y una mirada al futuro. Noah Harari también dice en su libro, hay que pasar del pánico a la perplejidad, a la sorpresa. ¿Y saben por qué él dice eso? Es bien interesante, ¿no? Él dice que el pánico, en situaciones como esta, el pánico, él dice, es una forma de arrogancia. Miren qué duro es, ¿no? Porque él dice, porque si tú tienes pánico, quiere decir que tú ya estás seguro de para dónde van las cosas, hacia la catástrofe. Y ese es un tipo de arrogancia, dice él, ¿no? Uno no puede saber si las cosas van a ir para mejor o van a ir para peor. Más bien, él sugiere que podamos mantenernos en la sorpresa, en la perplejidad, que además es una muy buena actitud para aprender. Cuando uno está en una situación de pánico, cuando uno se siente amenazado, lo que genera de manera natural son actitudes defensivas. Y eso muchas veces lo que hace es cegarte ante las oportunidades, ¿no? Luego, tenemos que ser creativos, flexibles y estar dispuestos al cambio. Tenemos que demostrar mucho valor y audacia en las tomas de decisiones. Para eso yo diría que hay que comenzar a tomar audacia en las decisiones pequeñas, domésticas del día a día. Eso ayuda mucho a incrementar el valor cuando llegue el momento de tomar decisiones más complejas, ¿no?
¿Tienes miedo de preparar en tu casa ceviche porque nunca has hecho ceviche? Pues comienza a hacerlo. Esta es una buena oportunidad. No tienes que impresionar a nadie, solamente tienes que practicar. Y como estás en tu casa, puedes practicarlo. Después de eso podrán venir situaciones más complejas, pero comienza a tomar decisiones aparentemente difíciles, pero en situaciones que no tienen consecuencias secundarias, digamos, de gran peso, ¿no? Luego, importantísimo, saber guiar, aclarar, apoyar, ayudar, ser solidario, colaborar y ser muy sociales. Y esto, aunque parezca mentira, en algunas situaciones es un poco difícil, porque si estamos convencidos que el mundo es la ley de la selva, nos va a costar hacer todo esto. Esa es una pequeña reflexión sobre la que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Luego, saber comunicar, inspirar, movilizar y ser transparentes. Durante las primeras 4 a 8 semanas de la pandemia, el 80% de la información que corría era sobre el coronavirus, ¿no? Quiénes estaban contagiando, cómo evitar que te contagies, cómo avanzaba la cantidad de contagiados, cómo le estaba yendo pésimo a Europa, cómo China estaba combatiendo la pandemia. Y se daban muchas indicaciones. Lávate las manos durante 20 minutos, varias veces al día, usa mascarilla, no estornudes, cúbrete. Cuando tú recibes muchas indicaciones en el sentido de muchas órdenes durante un prolongado tiempo, finalmente comienza a parecerte menos importante hacerlo. Comienzas a perder la capacidad de concentrarte en esas indicaciones. La pregunta es cómo alternar esas indicaciones con otro tipo de información que es importante, ¿no? Y ojo allí, imagínense, desde el punto de vista, volviendo al tema anterior, cruzándolo con este, fíjense la frase que se dice tan a menudo desde hace varias semanas como parte de la campaña de comunicación del gobierno, ¿no? Dice, tu salud es lo primero. Y yo me pregunto si ese es un mensaje social o es un mensaje que sigue construyendo a partir de la individualidad, cuando realmente las pandemias no se combaten individualmente, ¿no? Bueno, luego también tenemos que tener habilidades digitales y tenemos que adaptarnos a las posibilidades que da la tecnología, ¿no? Generalmente, así como se decía durante mucho tiempo que usábamos un pequeño porcentaje de la capacidad de nuestro cerebro, yo creo que usamos en general un pequeño porcentaje de la capacidad de toda la tecnología que nos rodea. En ese sentido hay que ser curiosos y hay que explorar y, ¿por qué no? Hay que hacernos aconsejar por los más jóvenes, ¿no? Y luego, más que nunca, saber manejar el equilibrio vida-trabajo, ¿no? Y permitirle a nuestros equipos que también lo hagan. Yo creo que hay un paradigma importante que se ha roto en estas semanas de pensar que el teletrabajo es más sencillo que el trabajo presencial en oficinas. Durante las primeras semanas, realmente la exigencia de estar conectado y de responder a las necesidades laborales era casi de todo el día. Eso yo noto que se ha ido regulando, ¿no? Y creo que es parte del proceso de aprendizaje que estamos teniendo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, desde el punto de vista del liderazgo, volver a poner a las personas en el centro de todo. Esto parece sencillo, y lo es, pero no es fácil. Son dos conceptos distintos, ¿no? Entonces, volver a valorar las relaciones y además gestionarlas de manera consciente, ¿no? Demostrar que las personas son importantes, ofrecer empatía, ofrecer resiliencia y sobre todo, yo diría que es un buen punto de inicio, reconocer, identificar y gestionar las emociones. El Perú particularmente es un país en el que el tema emocional es en muchos casos todavía un tema tabú, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que se resisten a acudir o a solicitar ayuda emocional?
la participación de un psicólogo, de un coach, hacer terapia, etc. Y realmente creo que es momento de reconocer que así como muchas veces necesitamos la ayuda profesional para resolver los problemas de salud física, también los necesitamos para todos esos aspectos emocionales que muchas veces nos superan y comienzan a afectarnos ya no solamente a nosotros, sino también a las personas que nos rodean, ¿no? Ese creo que es quizás una de las grandes oportunidades, de las más grandes oportunidades que nos trae esta pandemia, ¿no? Poder poner un foco en las emociones. ¿Qué otro aspecto debemos enfocarnos? Encontrar nuevas maneras de mantenernos cerca y de estar juntos, ¿no? Comprender realmente los desafíos de la tecnología y revisar nuestros roles. ¿Tenemos que tratar de combatir a la tecnología o tenemos que adaptar el valor que como personas sumamos cada día gracias a que ahora la tecnología hace cosas que quizás antes solamente se imaginaban que podían hacer los seres humanos, ¿no? Hay que encontrar formas de socializar, de generar cercanía y saber que la conectividad es realmente una habilidad que hay que ejercitar, ¿no? En ese sentido es importantísimo reconocer, agradecer, dar abrazos virtuales y es algo que tenemos que practicar porque no necesariamente lo hacíamos de una manera intensiva antes de la distancia social que vivimos ahora. Hablamos de cultura digital en este caso. Muchos creen que cultura digital es poder ir aprendiendo a utilizar las aplicaciones o los equipos o los aparatos. La cultura digital creo que es más que eso, ¿no? Es justamente poder generar cercanía a pesar de la distancia física, ¿no? Es algo que todavía tendremos que aprender. Y finalmente, enriquecer y renovar todas nuestras habilidades de comunicación, ¿no? Hoy en día los líderes de carne y hueso son los que realmente inspiren a todos, ¿no? Es decir, las personas que se muestran sensibles, que se muestran humanas, que se muestran vulnerables ante estas situaciones. Eso necesitamos sentir que también la otra persona es un ser humano, porque eso genera más posibilidades de que me comprendan a mí en mis necesidades, ¿no? Hacer story doing más que storytelling. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir enseñar con las acciones, no tanto con lo que decimos, ¿no? Y vamos acabando ya con esto, pues parece que el mundo todavía se va a quedar un poco movido y revuelto durante varias semanas, ¿no? En ese sentido hay posiciones encontradas, ¿no? Muchos dicen que, o se menciona, que dentro de unas pocas semanas o meses, quizás un par de meses, se anunció que para septiembre ya estarían produciéndose las vacunas y hay mucha esperanza de que con la vacuna se pueda volver a la vida de antes. Algunos dicen que no, que el mundo ya no volverá a ser como era antes. Yo realmente creo que siempre cambiaremos, siempre saldremos cambiados de como era antes. No, acuérdense, ya Perú vivió en su momento una epidemia, no una pandemia, hace muchos años, que fue la del cólera. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos en gran medida que no era tan saludable tomar agua directamente del caño, ¿no? O sea, sí han habido sus aprendizajes. Y en esta ocasión no va a ser la diferencia, ¿no? Aprenderemos que se puede trabajar a distancia, que no es necesario ir todos los días a la oficina. Aprenderemos que tan importante como estudiar matemáticas es saber cocinar. Aprenderemos que así como es importante estar físicamente sanos, es importante cuidar nuestras emociones. No sé, yo creo que todavía hay muchas cosas que van a surgir como aprendizajes y eso es una súper linda oportunidad porque quizás una muestra clara de estar vivos es poder hacer cada día algo un poco diferente de como lo hacíamos antes, ¿no?
Creo que eso en realidad es el gran liderazgo que tenemos que demostrar ahora, ¿no? Reconocer qué aspectos son temas que debemos trabajar y mejorar, reconocer que no podemos controlar la situación y en ese sentido confiar un poco y dejarnos llevar y apoyar en todo lo que podemos a los que nos rodean, a las personas que queremos y a las que no queremos, ¿por qué no? También hay que ser solidarios y hay que demostrar que podemos renovarnos, ¿no? Que podemos eh, pensar en una forma diferente de hacer las cosas. Al inicio de la cuarentena, 15 días nos parecían muchos, ¿no? Llevamos ya casi 4 meses y, y aquí estamos, ¿no? Con muchas dificultades, pero también seguramente con muchos logros, ¿no? Y creo que el liderazgo ahora se trata de eso, ¿no? Y de compartir experiencias, reflexiones, aprendizajes en espacios como este que nos reúne hoy y por eso yo agradezco una vez más la oportunidad de haber podido compartir estas reflexiones y estas inquietudes con todos ustedes. Muchas gracias, Eugenia. Sí, ha sido muy potente lo que nos has dicho y que amerita una gran reflexión por parte de todos nosotros. Te voy a transmitir algunas preguntas que nos han ido llegando para hacer algo más, una especie de conversatorio breve. Y la primera es la siguiente. ¿Cómo llegar a ser más empático cuando cada uno vela por su seguridad y su salud? Bueno, justamente ahí hay un tema importante que tiene que ver con los aprendizajes colectivos, ¿no? Que lo mencionaba hace un rato. Si todo el día te están diciendo una frase que es tu salud es lo primero, eso no ayuda en la empatía, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, parte de la empatía comienza, creo yo, en un camino que es comprender tú cómo te sientes. Si tú te sientes de una manera, es bastante probable que los demás estén atravesando por esa misma, digamos, ese mismo mix o cóctel de emociones. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que hay que informarse un poco y profundizar en algunos aspectos, ¿no? ¿Por qué los demás tendrían que resolver las cosas de la misma manera que yo? ¿No? No todo el mundo resuelve las cosas del mismo modo. Entonces la empatía no es una intención, ¿no? La empatía significa, como les digo, primero, reconocer dónde estás tú, dónde estás parado, qué quieres tú, cómo resuelves tu vida. Y lo segundo es reconocer que los demás no siempre lo tienen que resolver como uno lo resuelve y dejar esos grados de libertad, ¿no? A veces pensamos que para una buena convivencia tenemos que estar todos de acuerdo y nos esforzamos en intentar convencer a los demás de nuestro punto de vista. Yo creo que la convivencia tiene que ver más bien con aceptar y respetar otros puntos de vista. Ayer, durante casi una hora, dos amigos míos estaban discutiendo sobre si la pandemia era algo orquestado, ¿no? Una acción, digamos, organizada justamente para generar este nivel de tensión a nivel mundial, o si era más bien algo fortuito que se había dado como antes se habían dado otras pandemias en el mundo. Y uno de ellos me preguntó y me dijo, ¿y tú qué crees? Intentaba que yo tomara posición, ¿no? Entonces yo le dije, mira, la verdad es que a mí no me consta totalmente que haya sido algo orquestado, como tampoco me consta totalmente que no haya sido. El tema quizás es qué hacemos con eso, cómo resolvemos lo que tenemos que resolver ahora, ¿no? Entonces no es necesario que todos estemos de acuerdo. Lo que es necesario es que todos respetemos al otro y tratemos de pensar que todos tenemos las razones válidas para hacer las cosas de distinta manera. Perfecto. Una segunda pregunta. ¿Qué podrías aconsejar a los líderes en arte y gestores culturales? Ay, bueno, a ver, es difícil abordar el tema del arte y la gestión cultural si pensamos en un país como el Perú, ¿no? Realmente para que eh, surjan las industrias culturales como en una situación como la de Perú,
tienen que estar acompañadas de una política de Estado. Y eso es algo largamente postergado en la lista de urgencias del país. Bueno, como todo lo que es coyuntural, ¿no? O sea, si nosotros ahora vemos la situación en la que estamos, donde en un momento nos alegramos de que Perú hubiera reaccionado tan rápido al todo el tema del coronavirus y decretado la cuarentena casi apenas se supo del caso cero, y luego estamos entre los 6 países con más nivel de contagio y de muertes. Pues lo que tenemos que saber es que hemos postergado muchas cosas importantes, ¿no? Una modernización del sistema de salud y una articulación del sistema de salud, el sistema, la poca bancarización de la sociedad ha jugado en contra de todo el tema de la distribución de bonos y de la implementación de los planes de apoyo social económicos, etc. En el tema de la cultura, yo creo que la oportunidad está justamente en este momento de mayor sensibilidad de las personas, donde estamos buscando, y no todos lo van a lograr rápidamente, algunas válvulas de escape, vamos a decirlo así, emocional, donde la cultura realmente es o sea, y la parte artística sobre todo, es uno de los pilares para sostener todo el tema emocional, ¿no? Pero insisto que creo que no es un camino sencillo y debería requerir una política de Estado sólida y consistente. Tenemos un nuevo ministro de Cultura desde hace pocas semanas, coincidentemente es amigo mío, un estupendo profesional, y ojalá desde allí se pueda hacer algo al respecto, ¿no? En una parte de tu presentación mencionaste que estamos en un escenario de cambios. Ante esto, muchas personas han empezado a tener pequeños emprendimientos, pero hay otras que tienen miedo a empezarlo. ¿Cómo lograr quitarse ese miedo y lograr afrontar estos cambios que se vienen? Bueno, lo primero es que yo creo que uno tiene o sea, para enfrentar este miedo, uno tiene que estar dispuesto a fallar, ¿no? Y hay una reflexión que yo siempre he hecho con respecto a los casos de éxito, donde uno muchas veces ve el caso de éxito en el momento de brillo, ¿no? Pero todos los caminos siempre tienen altibajos, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que ser prudentes, ¿no? Estamos en una situación de mucha incertidumbre y eso significa tener esa claridad que mencionaba Yuval Noah Harari sobre cuál es el nivel de riesgo que queremos enfrentar en la incertidumbre, pero creo que tenemos que darnos siempre la posibilidad y la apuesta a no, como decimos aquí, achuntarla a la primera. De hecho, yo creo que lo que uno tiene que hacer es ir modelando y reaccionando rápidamente, ¿no? Y además porque es un momento en que se están probando muchas cosas, ¿no? Yo mismo estoy comenzando ahora algunas ideas y también otro factor importante, yo sugeriría, es buscar personas que tienen esa naturaleza de emprendimiento, porque son personas que tienen optimismo, que tienen visión, y buscar que se nos contagie un poquito, ¿no? O sea, hay que hablar con los optimistas, no hay que hablar con los pesimistas, para poder, como se dice, dar esos primeros pasos que son difíciles siempre, ¿no? En una parte también mencionaste y diste el ejemplo de Netflix y de iTunes. Sobre eso quiero hacer un comentario que leí también hace un tiempo, que Netflix fue creado básicamente por la experiencia de un usuario de Blockbuster que estaba en contra de las penalidades que ponía las empresas, ¿no? Por la entrega de los discos y antes de los VHS. Y bueno, en el caso de iTunes era porque la industria discográfica te obligaba a comprar todo un CD cuando solamente querías un track. Entonces, en base a eso era ese comentario, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo llegar efectivamente cuando hay distanciamiento? Perdón, no escuché bien la pregunta, se cortó Sí. un momento. ¿Cómo llegar a comunicar efectivamente cuando hay distanciamiento? A ver, no es sencillo y es difícil. Lo que creo primero es que para hacer una comunicación
que logre ser cercana, no tienes que comunicar mucho, tienes que tener mucho foco en lo que quieres comunicar. Eso es lo primero. Segundo, sobre todo yo creo cuando se está utilizando la intermediación de una pantalla o de mucha tecnología, tienes que comunicar de una manera tranquila y pausada. Porque si tú estás tenso, los demás también se van a poner tensos. Y a veces eso al inicio no es tan sencillo de lograr porque uno, como me han dicho muchos amigos, uno quisiera pasarse a través de la pantalla, ¿no? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es confiar en que la otra persona también quiere escuchar lo que tú quieres decir, no por decirlo más o por decirlo de una manera más intensa, vas a lograr un mayor efecto. Lo tercero es que tienes que dar mucho espacio para la escucha de los demás. Hay que tratar de observarlos, ¿no? ¿Qué está diciendo su rostro? ¿Qué está diciendo el tipo de luz donde está sentado, el lugar donde está sentado? Hay que hacer muchas pausas para preguntar a los demás, ¿no? Hay que generar todo un ritmo en las palabras y en la forma de transmitir las cosas que es un poco diferente al que tenemos cuando estamos frente a frente, ¿no? Y todavía en eso vamos a aprender, todavía estamos, la mayoría de nosotros en el camino, ¿no? Y es algo interesante porque, miren, cuando las industrias comienzan el proceso de digitalización, generalmente lo que se hace es plantear que lo que se hacía antes cara a cara, se hace ahora igual, solo que detrás de una pantalla. Un ejemplo, ¿no? Cuando se inventó la televisión, lo primero que se intentó fue poner una cámara y grabar una función de teatro y pasarla por pantalla. Y la crítica fue, es que no se siente igual que el teatro. Claro, porque el lenguaje teatral es distinto a lo que después se desarrolló como lenguaje televisivo y como lenguaje cinematográfico, pero pasaron años. Cuando los periódicos quisieron digitalizarse, lo primero que intentaron es que sus páginas en papel se pudieran ver a través de una pantalla. Y hoy, cuando nosotros vamos a un periódico online, de ninguna manera esperamos ver las páginas de papel, ¿no? Lo mismo sucedió en los libros. Cuando comenzó a hablarse de los ebooks, todos los libros parecían como PDFs que habías colocado a través de una pantalla. Y el camino de los libros digitales tiene que ir en otro sentido, ¿no? Y ahí es donde van a confluir los contenidos. ¿Qué es lo primero que se ha hecho ahora con las clases virtuales? En muchos casos es, yo me siento delante y doy mi clase y hablo y explico. Posiblemente en el tema de clases, las explicaciones o las exposiciones tal como las conocíamos caigan en desuso, ¿no? En todo también el tema de capacitación. Ya no puedes hacer explicaciones como las hacías antes. Hoy en la tarde estaba en una revisión de un proceso de capacitación que se está digitalizando y donde, digamos, el tira y afloja es porque los expositores quieren seguir haciendo exposiciones a través de la pantalla con una duración igual a la que hacían cuando estaban en un aula. Y eso, entonces hay que repensar los códigos. Quizás también nos toque hablar un poquito menos y generar dinámicas un poco distintas, ¿no? Aquí nos han dejado otra. La situación actual genera mucho estrés en las personas. ¿Cómo hacer para aprender en un grupo de trabajo? Perdón, ¿cómo hacer para aprender en un grupo de trabajo a trabajar en estas nuevas condiciones? Bueno, lo primero es que yo creo que, o sea, y lo digo desde mi experiencia personal, miren, antes los horarios estaban cuando tú estás en la oficina, mucho más, digamos, marcados, ¿no? Había un momento en que tú salías de tu casa, ibas a tu oficina, trabajabas, obviamente
lo que tenemos además los peruanos en general es que hacemos jornadas muy largas, entonces intercalábamos algunos momentos, digamos, de desconexión, pero luego salíamos y regresábamos al espacio personal. Las primeras semanas, y yo que puedo estar sentada horas trabajando, también lo hacía así. Ahora he cambiado un poco el ritmo, ¿no? Ahora hago una actividad muy concentrada de 40 minutos o de 1 hora, y luego intento hacer otra actividad que no tiene que ver necesariamente con el trabajo, ¿no? Me paro y juego un rato con uno de mis gatos, o me pongo a sacar las cosas de la refri pensando en qué voy a cocinar, o salgo un ratito al jardín y miro si las plantas necesitan que las riegue. Creo que hay que intercalar un poco más. Eso requiere mucha disciplina también, o sea, requiere una estructura que a la vez tiene que ser flexible. Eso es una curiosidad eso, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente uno pueda afrontar todo el día y respirar. O sea, esto tiene que ser más o menos como las pulsaciones del corazón. Expandir, contraer, ¿no? Y tiene que ser como bailar, tiene que ser algo rítmico, ¿no? Sobre esto, ¿cómo se logra ese equilibrio entre vida y trabajo? Ahora que mucha gente comenta que el trabajo remoto le genera una mayor carga laboral. A ver, yo creo que parte de esa mayor carga laboral tiene que ver con quizás, con una reacción inicial que tiene que ver con el control, ¿sí? Como no podíamos estar físicamente cerca, yo vi que una primera reacción fue de no todos, pero de un gran grupo, era hacer muchas reuniones y hacer reuniones muy largas, ¿no? Creo que en ese sentido hay que ensayar otro tipo de fórmulas, reuniones más cortas y quizás un poco cercanas, pero un poco más cortas. Y saber que algunas reuniones son para coordinar y pueden ser breves, otras reuniones pueden ser para co-crear y entonces pueden ser más extensas, ¿no? Pero yo vi a muchas personas en los primeros tiempos, en las primeras semanas, llenos de reuniones, desde las 8 de la mañana en reuniones hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y creo que tenía que ver con de alguna manera, esa reacción un poco ansiosa de mantenerte conectado más allá de las paredes para saber que todavía estás conectado, y también un poco controladora de decir, bueno, así sé dónde estamos todos y sabemos que estamos trabajando. Creo que vamos a ir encontrando maneras de lograr un poco más de autonomía, y en ese sentido también tenemos que aprender a utilizar muchas herramientas de comunicación y saber cuándo usarlas, cuándo es necesario mandar un mensaje de WhatsApp, cuándo es mejor enviar un correo, cuándo hay que hacer una llamada telefónica. No todo sirve para todo, ¿no? Pero es parte del aprendizaje. Y como parte de ese aprendizaje, hay un público que no está muy bien observado frente a este distanciamiento, que son los niños. ¿Cómo ayudarlos a gestionar este distanciamiento? A ver, yo te pongo mi ejemplo más claro, es mi hijo, ¿no? Que quiere ir a ver a sus abuelos, a su abuela, a sus amigos, a sus primos. ¿Cómo gestionar esta comunicación con ellos? Bueno, yo creo que es un caso bien particular y es uno de los grandes retos y dilemas que estamos aprendiendo a gestionar, y no digo yo que tenga la respuesta, pero creo que eh, tenemos que eh, abrir todo un espacio de actividades con los niños donde el niño se sienta muy recogido, ¿no? O sea, esas actividades en las que nosotros como adultos realmente tenemos que entregarle toda nuestra atención al niño. Y a veces eso no es sencillo en el ritmo del trabajo, sobre todo si la empresa te está eh, pidiendo justamente esa atención permanente, ¿no?
yo creo que la oportunidad en el lado del trabajo es realmente ser muy eficientes en el sentido de poner foco a lo que agrega valor y de deshacernos de un montón de actividades que quizás no agregaban valor, o ser más eficientes en las reuniones, y reconocer que a lo largo del día hay que abrir espacios de conexión importante con los hijos, enseñar a los niños a jugar solos, dedicar tiempo para hacer actividades con ellos, no sé, actividades como manualidades, ¿no? Como compartir un tiempo de presencia, porque lo que el niño, lo que está ahí buscando es conexión. Lo digo un poco desde el desconocimiento propio, porque no tengo hijos, pero hemos discutido ampliamente esto con mi esposo, que es educador, y sobre todo de niños pequeños, y, y allí lo que se recomienda muchísimo es poder realizar actividades que involucren un trabajo manual, ¿no? Para que el niño pueda mover toda esa energía y volcarla en una actividad constructiva, ¿no? Que luego puede ser algo bonito que haya elaborado y que le pueda enseñar por internet quizás a los abuelos. Eso no sustituye el contacto que los niños necesitan, pero puede ayudar a que en estas semanas y en estos días sobrelleve la situación de distanciamiento que hay actualmente y que luego pasará, sin duda pasará, ¿no? ¿Qué nos toca hacer a los comunicadores? ¿Cómo ayudar a calmar un poco ese estrés propio que nos ha dejado esta pandemia? Ah, este, lo que, a mí personalmente lo que me ayuda es justamente reflexionar sobre qué puede venir después, qué puede todavía mantenerse vigente y qué nuevas fórmulas de comunicación pueden surgir, ¿no? Investigar, experimentar con formatos, aprender a usar nuevas aplicaciones, cosas que nos permitan construir mensajes, eh, leer para mí es importante, debatir con amigos. Yo creo que esos son espacios en que los adultos podemos disfrutar, que a veces no es tan sencillo con los niños pequeños, ¿no? Y que uno lo tiene pensando y en actividad, ¿no? Ya tenemos las dos últimas preguntas. La primera es cómo educar o sensibilizar al que aún actúa en modo pre-COVID. ¿Cómo llamar su conciencia? Bueno, miren, siempre están los escépticos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es un poco difícil intentar convencer a otra persona de algo que esa propia persona no quiere convencerse. Es como intentar convencer a alguien de que tiene que dejar de fumar. La propia persona es la que necesita en su pensamiento encontrar la forma cómo va a enfrentar esta situación. Y a mí la pregunta allí que me surge es, ¿qué significa actuar pre-COVID? ¿No usar mascarilla? A veces, además, es difícil convencerlos si estamos en una situación de tanta incertidumbre donde nos ha sucedido que una semana la Organización Mundial de la Salud dice que las mascarillas son la mejor forma de combatir el COVID y otra que no. Siempre hay personas que demoran mucho más en los procesos de adaptación y cambio. Y la verdad es que creo que nosotros no tenemos que intentar convencer a los demás. Lo que nosotros tenemos que intentar es liderar nuestra propia realidad, ¿no? ¿Qué tocaría hacer? Bueno, yo tengo que ser consecuente con mis valores e implementar todas las medidas que me parezcan importantes, ¿no? Y concentrarme en las cosas que sí puedo gestionar, ¿no? Como hemos dicho, de alguna manera, colaborando, participando en espacios donde mi energía pueda sumar y quizás no concentrándome en aquellas cosas que de verdad yo no puedo controlar. Ahora, la última pregunta es, ¿cómo cambiarle el chip al empresario que nunca se ha mostrado humano y que antes de la emergencia solamente exigía resultados, pero que ahora no sabe cómo lograr esa eficiencia comunicacional con su equipo? Bueno, a ver, muchas veces cuando las personas necesitan entrar a nuevos escenarios o encontrar nuevas posibilidades, creo que lo mejor es ensayar con una pequeña muestra.
o sea, los cambios de mentalidad no son como yo pensaba esto y mañana pienso otra cosa. Eso sería casi esquizofrenia, ¿no? Yo creo que esos cambios vienen con ensayar pequeños temas y darse cuenta que funcionan. Es como cuando tú quieres comenzar a hacer ejercicio si nunca has hecho en tu vida, ¿no? Tú no te puedes convertir en un maratonista de un día para el otro, ¿no? No te puedes convertir en un deportista en una semana, pero sí puedes comenzar a salir a dar pequeños paseos día a día y comenzar a ensayar distintas cositas hasta que encuentras algo que te gusta o algo que dices, oye, pues parece que era así. Entonces yo creo que allí lo que se le tiene que proponer a estos empresarios es algo concreto, particular, sencillo, y decirle prueba y después me dices, como una pequeña muestra médica, ¿no? O una pequeña degustación. Y ver, lo que sí es importante es escoger muy bien qué es aquello que se le va a proponer a esa persona, ¿no? Y si realmente este empresario está buscando un cierto tipo de respuesta a las personas y ese pequeño ensayo que va a hacer está bien alineado y bien canalizado, pues supongo que se sentirá a la larga satisfecho porque va a recibir la reacción que quería recibir, ¿no? Listo, muchas gracias Eugenia por tu tiempo, por tu paciencia. Y nada, quiero recordarle a todos nuestros seguidores que el día de mañana tenemos el horóscopo chino a cargo de Francisco Choi. Y para cerrar esta conferencia, efectivamente se nos vienen tiempos duros, en los que cuales la comunicación tiene que ser más efectiva de lo que pensamos. Eugenia, muchísimas gracias, cuídate, sé que estás por Arequipa, así que a cuidarse de todo. Sí, gracias a todos por la invitación, por el interés, por acompañarnos en estos temas para los que no es fácil dar respuesta y que creo más bien que tenemos que plantearnos las preguntas correctas para poder continuar aprendiendo de esta gran oportunidad de cambio, ¿no? Muchísimas gracias, Eugenia. Listo, nos vemos todos. Buenas noches. Adiós, buenas noches.